Carlos, bienvenidos, estamos en Sport Music, el sonido del deporte. Yo soy Julio Colchado y hoy hablaremos de béisbol, básquetbol. Ya tenemos en el básquetbol los playoffs de la NBA. Hablaremos también de los capitanes que hoy juegan. Hablaremos de la Champions y de la Liga MX. Saludo a mis compañeros que no pudieron estar en esta ocasión. Gustavo Herrera y Mabel, allá saludos. Recupérate, Mabel, pronto. Zoe Macide, que estaba atorado un poquito en el tráfico. Andrés Cantera haciendo unas coberturas. Y pues bueno, aquí estaremos dándole. Pues arranquemos con el básquetbol de la NBA, donde ya están definidos los playoffs. Comenzaremos por la conferencia del Este, donde están los 8 sembrados, y diremos cómo serán las llaves. Por ejemplo, en el número 1 va a ser... La primera llave es Milwaukee contra Detroit. Milwaukee, que tuvo 60 ganados, 22 perdidos, contra Milwaukee, que tuvo un récord de 500, 41 ganados, 41 perdidos. Esto será el próximo el próximo domingo va a llevarse a cabo su duelo. Boston contra Indiana, ese es el otro duelo que también tendremos el domingo. Boston quedó sembrado número 4 con Indiana, los Pacers. Los Celtics de Boston son el equipo más ganador de la NBA con 17 anillos, y los Pacers de Indiana buscan hacer historia por primera vez en la NBA. El tercer sembrado fue Filadelfia. Los 76 de Filadelfia de Jason Jambi dio una gran cátedra de básquetbol a lo largo de toda la temporada. 51 ganados, 31 perdidos. Vaya que si los 76 ya necesitaban los de Pensilvania estar otra vez en las finales de la NBA, comienzan en los playoffs en esta primera ronda. En el este también hablaremos del segundo sembrado, Toronto, con todo su equipo que ha estado allá en Ontario jugando muy bien. Va a enfrentar a Orlando Magic. Orlando, que hay que recordar, ese equipo que fue expansión en la década de los 80, final de la década de los 80, y pues ha llegado a una final de la NBA. Toronto se ha quedado cerca de estas finales de la NBA. Eso es como son la conferencia del Este. Los partidos, repetimos, el próximo sábado, Brooklyn contra Filadelfia, es a 1:30 de la tarde. Esto es tiempo de la Ciudad de México. También en el Este, Orlando contra Toronto. Esto va a ser a las 4 de la tarde. Todo esto es el sábado. Ya para el domingo, Indiana contra Boston a las 12 del día y Detroit contra Milwaukee a las 6 de la tarde. Los favoritos aquí parten, que son Milwaukee en la primera llave, Boston, Filadelfia y Toronto. Esos son los principales favoritos por parte de la conferencia del Este. Ahora, amigos, el salvaje oeste está, de ahí se vaticina en Las Vegas que va a salir el campeón de la NBA. Golden State, el bicampeón de la NBA, va en busca del tricampeonato, algo que no ocurre desde los Toros de Chicago del 98 con Michael Jordan, donde no hay desde los Lakers de Los Ángeles del 2003. Antes habían sido los Toros de Chicago, donde no ha habido tricampeones. Va a enfrentar a los Clippers de Los Ángeles, los Lakers quedaron fuera. Y también está Houston contra Utah, la barba James Harden. Vamos a ver si puede echarse el equipo al hombro, igual con Chris Paul, para que lo ayude y puedan avanzar. Portland contra Oklahoma, vaya que si va a ser un duelo interesante. El Thunder de Oklahoma se metió en unos buenos lugares en esa sexta posición, porque estaba remontando desde el lugar 8 hasta llegar a la posición 6. Estuvo ahí con Russell Westbrook, que está interesante, y Paul George ayudándole. Vaya que sí es interesante cómo está jugando el Thunder de Oklahoma. Y los sorprendentes Nuggets de Denver, que van a enfrentar al equipo de los Spurs de San Antonio, la última temporada de Greg Popovich al frente de los Spurs de San Antonio. Vamos a ver cómo van a ser los enfrentamientos para el sábado. A las 7 de la noche, los Clippers van a visitar a los guerreros de Golden State en el Oracle Arena. Perdón, ya me andaba trabando. Y los Spurs de San Antonio van a visitar a los Denver allá en Colorado en el Pepsi Center. Para el domingo va a ser Oklahoma va a visitar a Portland, es a las 2:30 de la tarde. Y a las 7 de la noche, el domingo, Utah contra Houston. Esos son los duelos más importantes que van a celebrarse. Es a ganar 4 de 7. Los primeros 2 son en casa de local. Después ya vamos, es 2-2, 1-1-1. Así es lo que es las llaves en la NBA. Y el día de hoy, a las 9 de la noche, la Liga Nacional de Básquetbol Profesional se llevará a cabo el quinto duelo aquí en el gimnasio Juan de la Barrera, donde los capitanes buscarán llevarse la victoria, porque la serie está empatada a 2 con la Fuerza Regia. El primer partido allá en Monterrey lo ganó la Fuerza Regia, segundo Capitanes.
tercero lo ganó Capitanes y antier lo ganó Fuerza Regia. Hoy es muy importante, es a ganar 4 de 7, es el partido más importante. El quinto, el quien incline la balanza, quien obtenga esta victoria tiene un porcentaje alto para llevarse el título. ¿Qué tienen que hacer Capitanes y qué tienen que hacer Fuerza Regia? Fuerza Regia seguir con esa penetración en las tablas donde retó mucho al poste de los Capitanes y los Capitanes no abusar de ese tiro de 3 y seguir colándose en la pintura porque es muy interesante, tiros de media distancia, pero Capitanes a veces abusan mucho de ese tiro de 3 y es lo que puede contrarrestar Fuerza Regia. Eso es lo más importante. Hoy a las 9 de la noche, en unos minutos más, estará arrancando el partido en el gimnasio Juan de la Barrera. Y hablemos de pelota caliente, donde en la Liga Mexicana las series que concluyen el día de hoy van a ser muy interesantes. Vamos a mencionarlas. Están Puebla en Tabasco, León en Campeche, Oaxaca en Quintana Roo, México está en Yucatán, los Diablos están en Yucatán. Por ahí también tenemos a Monclova en Saltillo, los dos Laredos en Laguna, Tijuana en Aguascalientes y Monterrey contra Durango. Vaya que se han puesto muy interesantes por ahí. Los Fantasmas Grises, como lo habíamos dicho, son el claro favorito para repetir en esta temporada, pero hay que ver los Toros. Por ahí están viendo los Rieleros de Aguascalientes, que vaya que han empezado fuerte con el bat. Han conseguido, bastantes carreras. Por ejemplo, vamos a ver a los Rieleros. El día de ayer perdieron 15 carreras a 11 con Tijuana, pero en partidos anteriores han metido 22 carreras, 15 carreras. Vaya, está muy caliente con el bat los Rieleros de Aguascalientes, que ya sea de gira o en casa, están pegando bastantes cuadrangulares. En lo que fue la primera semana de pelota, se obtuvieron bastantes cuadrangulares, 68, 512 hits, es muy interesante, y muchísimas carreras, más de 100 carreras es lo que se está teniendo. El día de ayer también se cumplieron 64 años del nacimiento de los Tigres de Quintana Roo. Así es, amigos, los Tigres de Quintana Roo, un 10 de abril de 1955, después de que las autoridades de la Liga Mexicana en ese entonces pidieran un sustituto porque se iba el México Azul, que en ese momento estaba jugando, estaban los Diablos, que sufrieron en el 40, y desde ahí su mote de Diablos. Después en el 55 se va el México Azul, que no trascendió nada. Llega la familia de Alejo Peralta y cambia el nombre a Tigres Capitalinos. Desde ese entonces, desde el 1955 hasta el 2002, pertenecieron aquí a la Ciudad de México, consiguiendo 6 capítulos en el Parque del Seguro Social, 2 en el Foro Sol. Después, en su mudanza ya a la Angelópolis, por ahí del 2002, consiguen un título en 4 años que estuvo de estancia. Jugaron en el estadio Hermanos Senado, donde consiguieron un título. Y después, a partir del 2005, ya en el estadio Beto Ávila, allá en Quintana Roo, han tenido lo que es su estancia. Vaya que se han tenido figuras emblemáticas los Tigres de Quintana Roo. Por ejemplo, vamos a hablar de Pablo Ortega, que ha sido muy interesante. Carlos Gastelum, Jorge Cantú, Chito Ríos, que manager que ha sido muy importante en la organización, y claro, un emblema de los Tigres capitalinos, después angelinos y después de Quintana Roo, lo que es Matías Carrillo. Hay números retirados, claro está, Alejo Peralta como el primer fundador de Tigres. ¿Quién es Alejo Peralta? Fue en algún momento director de Canal 11 en sus inicios, en 1959, y él, toda esa familia la familia Peralta, tuvo a los Tigres desde 1955 como dueños hasta el 2017, cuando los venden a un grupo encabezado por el exlicamayorista, el Toro de Echohuaquila, Fernando el Toro Valenzuela, quien compró con un grupo de empresarios de Quintana Roo a los Tigres para que no se perdiera esa tradición. Los Tigres, vaya que sí han tenido 18 finales en las cuales han obtenido 12 títulos. Y lo vamos a decir brevemente: le han ganado a Tecolotes en 2 ocasiones, al Rojo del Águila, a Pericos de Puebla. Ok, perdón, es que ahí me interrumpí, perdón. Y también a los Diablos Rojos del México en esa guerra civil, donde se han enfrentado en 9 ocasiones. Los
los Diablos Rojos del México y los Tigres se han enfrascado en un duelo muy interesante. No puede vivir uno sin el otro, es como agua y aceite, pero al final se combinan para darle gran abolengo a la Liga Mexicana de Béisbol. Y vaya que sí es interesante porque en esos 9 enfrentamientos la balanza está a favor de los Tigres. ¿Y por qué lo menciono esto? Porque es el clásico de clásicos en el béisbol. La primera ocasión que se enfrentaron fue allá en la final en 1966, donde los Tigres capitalinos vencen 4-2 a los Diablos. Estaba de manager Ricardo Chamaco Garza. Después se enfrentan en 1997, 2000 y 2001, venciendo nuevamente a los Diablos. Dan Piroba le dio 3 títulos más contra los Pingos. Después se volvieron a enfrentar por 9ª ocasión en el 2011 y estaba Matías Carrillo ya al mando de esta 9ª. Sus derrotas han sido muy interesantes porque un equipo extinto, los Indios de Ciudad Juárez, en 1982 barrieron a los Tigres, la única vez que ha ocurrido en una serie por el título. Vaya que si los Tigres han sido un equipo querido y odiado por la afición capitalina y de mucho arraigo. Me enteraba en estos días que cuando juegan en Quintana Roo, se hace como un tipo de excursión. La familia Peralta apoyaba mucho para que una línea aérea trasladara a los aficionados a bajos costos para que no se extinguiera este arraigo, para que tuvieran ese arraigo ya en Quintana Roo y las porras capitalinas los fueran a apoyar. Por mucho tiempo se estuvieron yendo, pero pues ya no estando la familia Peralta, pues ya no han acudido mucho los aficionados de la capital allá a Quintana Roo. Pero vaya que si los Tigres son un equipo muy querido, sobre todo hay que recordar en los años 60, donde el equipo capitalino nacionalizó a todo el equipo. Era como las Chivas, que tienen puro mexicano. En aquel momento esa moda de ser puros mexicanos y no le funcionó. 26 años tuvieron que pasar desde 1966 hasta 1992 para que los Tigres volvieran a coronarse. Vaya que una felicitación al equipo de Bengala, porque 64 años se dicen muy fácil, pero hay que estar ahí constante día a día. Desde 1955 a la fecha nunca se han ido del circuito y seguirán con muchos éxitos más, buscando la misión número 13, los Tigres de Quintana Roo. Esperemos un día volver a verlos aquí en la capital. Vamos a cambiar de temas, amigos, porque se va a poner muy interesante al rojo vivo. Una nota que sacan en el periódico La Jornada. Nuestro compañero Fernando Comanda, a quien le mandamos un saludo, estaba diciendo que el INAI ordena al SAT revelar montos de condonaciones a clubes de la Federación Mexicana de Fútbol. Hay que recordar que ya la FIFA fue sancionada o se mostraron en 2015 casos de corrupción. Por ahí el año pasado, finales del año pasado, se decía que en México también había casos de corrupción. Hay que ver porque algunos periodistas, por ejemplo Carlos Albert, a quien le mandamos un saludo, también ya decían, va a haber cosas turbulentas, van a salir mucha información porque el INAI, que es el Instituto Nacional de Protección, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, exige a la Federación Mexicana de Fútbol para que presente todo este tema de las condonaciones a clubes, por qué no se cobraron algunas multas, unos retrasos, que muestren los dobles contratos, y porque cualquier persona puede pedir, a cualquier institución alguna información que sea de importancia personal o de relevancia pública. En este caso, pues sí, el comisionado del INAI, Luis Pérez, es quien está ahí llevando este caso, y vamos a ver en qué pasa con todo este tema de la Federación Mexicana. La verdad es que luego le dan miedo a los compañeros tocar los temas, porque pues sabemos que, por ejemplo, en fuerzas básicas hay muchos promotores, no llegan los jugadores que son de barrio, que normalmente hay mucho talento, lo podemos ver ustedes, amigos, yo, gente de la producción, cualquiera, que sabemos que hay chicos que están jugando en la calle, que luego lo meten en una liga y ese chico jamás llega a primera división. No me pregunten por qué, pero son temas económicos en los cuales no tienen ese acceso o ya no se escautea como años anteriores. Por ejemplo, Pumas, uno se podía aprobar en la década de los 70s, 80s, sobre todo en los 80s y 90s, hasta que no sé qué pasó en el 2000, donde ya Pumitas hasta cierta edad deja jugar, pero sí te piden
ciertos gastos para poder seguir jugando, y después ya el mundo de la promotoría está ahí inmiscuido, no digamos de equipos más grandes, y sobre todo hay que reconocer que equipos, por ejemplo, como Pachuca todavía tienen ese semillero donde detectan talentos. Por ejemplo, de ahí salió Lainez, o que en algún momento ya no le dieron chance. Creo que es de los pocos errores que ha tenido Pachuca, pero sigue scouteando. Atlas también sigue scouteando. Toluca sigue scouteando muy bien en Guadalajara, pero ya no se le da chance a estos chicos, y vamos a ver en qué termina todo este tema, que va a ser un poco escabroso. Y rápidamente vamos a hablar también de otras notas que traemos. Por ejemplo, Luis Pérez, que es el quarterback actualmente firmado por las Águilas de Filadelfia, que jugaba en la Universidad de Texas A&M, también jugó en Birmingham en la AAF, que es una liga que duró 2 meses, que iba a ser la competencia de la NFL, que se anunció con bombos y platillos. Pues firmó más bien con las Águilas de Filadelfia, va a ser suplente de Nick Foles. Vamos a ver qué es lo que pasa para el siguiente año, pero ya tenemos ahí un mexicano. Desde Mark Sánchez no había un mexicano allá en la NBA. En la Copa América va a ser en el 2020, donde Argentina y Colombia van a compartir esta edición. Se estaba diciendo que va a ser unos partidos en Colombia, otros en Argentina, para al final ya ver dónde se va a efectuar la final, si va a ser en el Monumental allá en River Plate o va a ser en el Estadio de los Millonarios allá en Colombia. Es muy interesante. También por ahí nos enteramos que el Maratón de la Ciudad de México cambió su ruta. Originalmente siempre salía del Zócalo, lo que fue del 2003 al 2018, al juntar las 6 letras del nombre de México. Todo esto por el 50 aniversario de la Olimpiada en México. Ahora cambia la ruta, va a empezar de Ciudad Universitaria, de enfrente de Rectoría, donde tratan de juntar más de 30,000 participantes, y se redujo el trayecto, porque eran 4.2 kilómetros, ahora van a ser 37.2 kilómetros. Se redujo. Platicaba con un corredor, Carlos Hernández, a quien le mando un saludo. Me decía, lo más importante en el maratón era la bajada de viaducto yendo hacia Insurgentes. Ahí era muy pesado. Los queniatas siempre ahí es donde toman la ventaja, y vamos a ver ahora cómo va a ser más fácil para ellos, porque nada más va a ser ese trayecto, suben, y después lo más pesado es todo el trayecto de Polanco, y regresar a Reforma va a ser en línea recta. Pues vamos a ver cómo va a estar. Esto es a fines de agosto, donde se lleva el Maratón de la Ciudad de México. 11 de abril, que es el día de hoy, es el Día Mundial del Parkinson. Esto es desde 1997, donde se celebra este día, se declaró por la UNESCO, y el más grande deportista que ha padecido esto fue el boxeador más grande de todos los tiempos, Mohamed Ali, que desde 1970 ya empezaba a tener estos padecimientos. Se retira en 1991. Lo recordamos en una escena en las Olimpiadas de los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, en el centenario de la Olimpiada, donde él fue el que prendió la llama, el fuego olímpico. Le costó mucho trabajo el encenderla, le traía la antorcha en la mano, pero sí se veía como su mano temblaba. Y pues bueno, también está un manager o un entrenador de boxeo, que es Freddie Roach, que también padece este mal de Parkinson. Por ahí muchos jugadores del NBA, pero sobre todo de fútbol americano, que pues no han revelado los nombres, pero son bastantes, sobre todo de la década de los 70, década de los 80, donde eran salvajes, brutales las golpizas que se daban entre ellos. Hoy actualmente ya se protege más al jugador de fútbol americano, pero bueno, hoy 11 de abril es el Día Mundial del Parkinson. También el próximo domingo, el Gran Premio de China, se celebra la Fórmula 1, 1000 grandes premios que han pasado desde 1950 hasta este 2019, muchas cosas. 7 veces campeón Michael Schumacher, 5 veces Juan Manuel Fangio, 5 veces Lewis Hamilton. Pues hay que recordar el piloto más grande, para mi modo de ver, la Fórmula 1, el fallecido Ayrton Senna da Silva, quien en la década de los 80 tuvo un duelo apoteósico con Alan Prost. Vaya que se dieron muy buenos duelos, y quien estaba en esa meca de esa rivalidad era Joe Ramírez, que era el técnico o el jefe de mecánicos de McLaren, donde fue muy importante porque él trataba de lidiar con esa rivalidad entre lo que es Ayrton Senna y Alan Prost. También ver mucho a todos los
¿cómo les puedo decir? Pilotos ingleses. Jim Clark, por ahí también está Niki Lauda, quien sufrió una quemadura en 1975 después de con James Hunt tener una rivalidad. Eso fue allá en Alemania, donde tiene una quemadura, pero Niki Lauda más adelante consigue 3 títulos de Fórmula 1. Nelson Piquet también consiguió 3 títulos y pues muchos más. Por ahí actualmente está el Checo Pérez, que ha conseguido también algunos podios, unos 4 podios en segundo y tercer lugar, los más destacados, y se ha conseguido muchos puntos, pero creo que es el mexicano más avanzado. Imagínense qué hubiera pasado si Ricardo Rodríguez no se hubiera matado en esa peraltada aquí en la Ciudad de México, en el primer Gran Premio de México. ¿Qué hubiera pasado? Y también hablar del Gran Premio de México, donde por 19 ocasiones, desde 1963 hasta la actualidad, se han llevado 19 grandes premios, y pues bueno, ha pasado de todo. Parece ser que el Gran Premio de México no va a regresar el próximo año. Sigue las negociaciones. Hay que ver qué es lo que pasa más adelante con este Gran Premio de la Fórmula 1, porque en 4 ediciones consecutivas México se ha llevado la distinción del mejor premio en las campañas. Fue 18, 17, 16, 15. Me fui de atrás, perdón, de adelante hacia atrás. Pero fueron esos, gracias al apoyo del señor Mancera y también todo el gobierno del Distrito Federal, donde pues, apoyaron mucho. También la Secretaría de Turismo apoyó. Actualmente con este nuevo gobierno tienen otras prioridades. Ese subsidio que se le daba a la Fórmula 1 se le va a dar al Tren Maya, y veremos si la iniciativa privada ayudará a que regrese el Gran Premio de la Fórmula 1. Y vamos a hablar de fútbol soccer, porque ya en la CONCACAF Liga de Campeones ya tenemos finalista. Bueno, uno ya está confirmado. Están los Tigres que perdieron 3-2 contra el Santos el día de ayer, pero en el partido de ida pues habían ganado. Con eso Tigres accede a la final de CONCACAF, esperando esta noche, en unos minutos más, a las 9 de la noche, Monterrey contra el Kansas City, que es un mero trámite porque Monterrey ganó 5-0 en el partido de ida. Hay que esperar dónde va a ser los juegos de ida y vuelta. Eso va a ser en Monterrey, es seguro, y va a ser un caos. Vamos a ver de qué cuero salen más correas el equipo de Diego Alonso, los Rayados de Monterrey, contra el equipo de Ricardo el Tuca Ferretti, y hay que ver si con los Tigres regresa Guiñac, porque están muy aceitaditos los Tigres, y hay que ver porque ha tenido un bajón en Liga y en Copa los Rayados del Monterrey. ¿Y cómo quedó la jornada número 14, amigos? Pues el día de mañana el Angelópolis Puebla contra León a las 9 de la noche. También se le va a juntar la chamba a TV Azteca, porque Atlas contra Necaxa, esto es en el Estadio Jalisco también a las 9 de la noche. Ya para el sábado, Querétaro contra Toluca, un duelo muy interesante entre Víctor Manuel Bucetich y Ricardo Antonio Lavolpe. Otro partido en la Bella Airosa, Pachuca contra el descendido Veracruz. Parece un mero trámite para Pachuca, pero hay que ver, porque Veracruz solo aspira a tener mejor puntaje para el próximo año. Morelia contra Chivas, la presentación del jefe Tomás Boy con el Chiverío. Después de un dimes y diretes, se fue Coyote, se fue Cardoso, y ahora llega Tomás Boy, que salió de un programa de deportes, hay que decirlo, y de ESPN, Fútbol Picante, ha sido la palestra y sobre todo la punta de lanza para muchos técnicos en la actualidad. Ahí está el Chelis, y pues bueno, ahí están. Pumas contra Tijuana. La verdad que Tijuana es un equipo que viene muy aceitado y podría sacar una victoria o un empate. Ese es mi modo de ver, porque Pumas viene a la baja. También para el domingo, Lobos contra Tigres, América contra Cruz Azul. Y cerrando a las 8 de la noche el domingo, Monterrey contra Santos. Ya para terminar los próximos partidos de la Champions League, tendremos los partidos de vuelta el martes: Barcelona contra el Manchester United, ventaja para el Barça 1-0 con un autogol ahí en el primer partido. Juventus contra el Ajax, empate a 1. En el duelo de ida, Manchester City pierde 1-0 contra el Tottenham. Esto va a ser el miércoles. Y Porto contra el Liverpool, ventaja para Liverpool. Pues buenos amigos, esa es toda la información que hemos traído el día de hoy. Les agradecemos su presencia y sobre todo que nos permitan llevarle la información deportiva. Yo soy Julio Colchado. Nos estaremos viendo la próxima semana aquí en Sport Music, el sonido del deporte. Gracias y muy buenas noches.